buenos días, qué gusto saludarle en este inicio de semana y también inicio del mes de junio. Un gusto, compañeros, saludarlos como siempre. Hoy vamos a hablar de lo que dejó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y qué significa esto para América Latina. En realidad es un proceso electoral, yo me atrevo a decir, junto con el de Brasil, los dos más importantes de América Latina este año. ¿Por qué? Bueno, siempre hemos hablado de que hay o puede haber un rediseño del tablero político en la región, pero en este caso es diferente porque, primero, estamos hablando de un país con 41 millones de votantes, un poco más de 50 millones de habitantes, pero además uno de los grandes bastiones que la izquierda latinoamericana todavía tiene, por lo menos hasta en tanto saber quién va a ser su próximo presidente. Este año Colombia no es la primera vez que va a un proceso electoral. De hecho, el 8 de marzo fue a elecciones legislativas y a elecciones primarias presidenciales. Allá se le llama consulta partidaria o presidencial. Y aquí hay una primera premisa que es bien importante destacar. La izquierda, aún perdiendo la presidencia, tiene la bancada más grande tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja. Cuando digo que tiene la bancada más grande es, si lo vemos, la bancada individual por partido o coalición partidaria. Iván Cepeda, que es el candidato de Gustavo Petro, el actual presidente, es el candidato del pacto histórico que usted puede ver que tiene la bancada más grande en comparación a las demás. Pero la derecha, que mayoritariamente podríamos decir está representada en Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, en efecto es la segunda fuerza política en el Senado y la tercera fuerza en la Cámara de Representantes. ¿Qué quiere decir esto? Que indistintamente de quién gane o pierda, va a tener un Congreso fragmentado tanto en el Senado como en la Cámara Baja para sus 4 años de gobierno. Y cameral en Colombia. Sí, correcto. Ahora, en las consultas presidenciales que ocurrió en marzo, aquí hay una segunda premisa importante. Ninguno de los actuales candidatos que pasaron a la segunda vuelta fueron a una elección primaria en marzo. En el caso de Abelardo del Espriella, él se fue de un solo a la primera vuelta, y en el caso de Iván Cepeda, él participó en otra elección primaria que fue solo de su coalición partidaria. La que sí fue a elección primaria en marzo es Paloma Valencia, que es la que ustedes miran en la parte izquierda superior, que era la candidata de Álvaro Uribe. Pero aquí hay un dato interesante, vean ustedes. Tanto en la primaria a la que fue Paloma Valencia, en la elección primaria ella saca 3.2 millones de votos. E Iván Cepeda en la primaria de su coalición de izquierda sacó 1.5 millones de votos. Obviamente aquí, como pasa en Honduras también, suelen ir a elecciones primarias, o sea, la gente que va a votar es la gente que suele estar censada en su partido. Y la elección, la primera vuelta que ocurrió ayer, ocurrió a la sombra de estos dos personajes que están en pantalla, a Gustavo Petro, el actual presidente, y Álvaro Uribe, el expresidente, que a su vez patrocinó o apoyó a Juan Manuel Santos y a Iván Duque, que fueron los dos presidentes que le siguieron a él. Está con un proceso judicial pendiente que le habían, hay como una suspensión, pero sí, todavía está pendiente el proceso judicial. Ahora, la elección quedó así ayer, vean ustedes. Iván Cepeda, que en la elección primaria había sacado 1.5 millones de votos aproximadamente, saca un poco más de 9.6 millones. Y Abelardo del Espriella, que no participó en ninguna elección primaria, supera los 10 millones. Pero vean ustedes, Paloma Valencia, después de que en la elección primaria sacó poco más de 3 millones, bajó a 1.6 millones. ¿Se fueron para Abelardo? Se fueron para donde Abelardo. Eso demuestra que la gente ya está, sobre todo, ¿verdad? Que el proyecto del señor Gustavo Petro... Cansados de la izquierda, sí, dígalo. no lo quieren la izquierda en Colombia. Pero, está desapareciendo la izquierda. Pero le voy a decir una cosa. Pero muy pronto, porque solo tuvo un periodo. Sí, o sea, la izquierda solo tiene un periodo desde 1991 que la actual constitución está en vigor. Pero aquí hay recuerde que también es por un desgaste del mismo gobierno, pues, porque en este momento está la izquierda gobernando. Está, pero aquí está, ahí viene el detalle, que en realidad, vean ustedes, en 2022 Petro pasó a la segunda vuelta contra Rodolfo Hernández, que en realidad ese señor Rodolfo Hernández no era en sí un político prominente, pero por una razón u otra pasó a la segunda vuelta.
Y el tercer lugar en ese momento fue Fico Gutiérrez en la primera vuelta. Entonces aquí hay que tener cuidado porque vean ustedes. Las alianzas. En la primera vuelta de hace 4 años, los dos candidatos de la derecha, el que quedó en el segundo y el tercer lugar, juntos superaban a Petro. Pero si vamos a la segunda vuelta, Petro terminó ganando. Entonces, aquí donde está la clave, que en realidad, en teoría, la derecha superaría a Iván Cepeda, pero yo no descartaría que él pudiera ganar, aún con el desgaste del gobierno de Petro, porque la ventaja que tiene Iván Cepeda es que él es el único candidato de la izquierda fuerte, mientras que en la derecha depende que los demás se tengan y se quieran unir a Abelardo de la Espriella, que evidentemente es lo más probable. De hecho, Uribe ya salió a decir que lo van a apoyar. La cuestión aquí es si los votantes de los otros candidatos de derecha, en efecto, se vuelcan a apoyar a Abelardo de la Espriella. Ahora, me voy a saltar un poco la parte de los perfiles y voy a ir acá. Cuando hablamos entonces del tablero político latinoamericano, ahorita se ve así. Hay muchos presidentes de derecha, de la nueva derecha, que es un poco más radical, sobre todo con la presencia del presidente Donald Trump en la región y en el mundo. Pero estamos hablando, como lo dije al inicio, de los 3 grandes bastiones de la izquierda latinoamericana, 2 de los cuales están en elección en este momento: Colombia, y en octubre Brasil va a elecciones presidenciales. Entonces veremos, compañeros, si se mantiene o no la izquierda dominando 3 grandes potencias en América Latina. Las mejores economías de América. O las pierde. Y cierro con esto. Este debate que empezó en Honduras con la injerencia externa de actores fuertes en procesos electorales no fue la excepción en Colombia. Vean ustedes, la imagen que está en pantalla es una reunión que tuvo Abelardo de la Espriella con Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, un día antes de las elecciones. Y vean ustedes, Daniel Noboa publica un mensaje diciendo que llegó a ciertos acuerdos con Abelardo de la Espriella, es decir, un presidente en funciones diciendo que llegó a acuerdos con un candidato que ni siquiera había pasado por elecciones. Obviamente aquí hay un tema de respaldo político de por medio, pero es para que ustedes vean cómo ese debate de que un presidente se mete a las elecciones de otro país, yo creo que va a ser cada vez más común en elecciones latinoamericanas. Lo hizo Trump. Lo hizo aquí en nuestro país. Y yo creo que ya no va a ser la última vez que ocurre. Milagro que no ha reaccionado sobre estas elecciones en Colombia. Vi por ahí que Trump va a estar ya emitiendo, según varios reportes, un mensaje respaldando a Abelardo de la Espriella. Así que veremos si funciona también para la derecha colombiana. Un gusto haber estado con ustedes, compañeros. Buenos días.